Buenos días, jóvenes y señoritas. Muy buenos días. Si me logran escuchar, muy buenos días con todos. Risa entre la... Ya saludan. Presente, dímelo. Buenos días, profesora. Sí. Buenos días, profesora. Buenos días, buenos días. Estoy compartiendo la pantalla, ¿no? Como están viendo, como saben, todas las clases pues se van grabando. Vamos a esperar a sus compañeros. Mientras tanto, vamos a ir indicándoles, ¿no? El concurso TikTok que se va pues realizar. El tema que se trata pues es referido a las fiestas patrias. El video que ustedes tienen que realizar, pues tiene que tener una duración de 15 a 30 segundos, ¿no? Y luego, pues enviar a su asesor. Y también hay que tener en cuenta que tienen plazo, pues hasta el 25 de julio. En los premios, ¿no? Tenemos 3 premios. El primer puesto se va a ganar pues 200 soles más su polo de Perú. El segundo puesto es de 150 soles más el polo de Perú. Y el tercer puesto, 50 soles más la beca mensual. Si quieren, ¿no? Quizás saber más información, pueden ir solicitando, ya sea a su asesor o asesora. Y hay que tener en cuenta, ¿no? Que el sorteo en vivo que se va a realizar a través del live del Colegio SANE se va a realizar el lunes 4 de agosto. Y es que como se les está mencionando, hay que participar, jóvenes y señoritas, ¿no? Y tener en cuenta que es una temática de fiestas patrias. Vamos a ir esperando un momento, ¿no? Para poder dar inicio con la clase. Como cada fin de semana, pues estamos dando inicio a lo que son las clases virtuales. Vamos a ir pasando. Y vamos a dar inicio con lo que son las clases. Vamos a ir realizando el área de matemática. El tema que se va a aprender es referido, pues, en este caso, a polígonos. Yo soy la docente Zaragoza Ramos Elena Azucena. El grado que ustedes están, pues, es en tercero de secundaria, ¿no? Ya están, pues, estudiando lo que es el tercer bimestre. Ya estamos en la segunda semana de clases que estamos realizando y vamos a dar inicio. Pero antes de ello, como bien saben, siempre se les ha estado indicando, ¿no? En primer lugar, hay que ir participando, jóvenes y señoritas. Para ello, pues tienen que ir activando su micrófono. Una vez participado, lo desactivamos nuestro micrófono. Si alguno de ustedes tienen algún inconveniente con su micrófono, la participación lo pueden realizar escribiendo a través del chat. También se está indicando que debemos de ingresar con nuestros propios datos. Si en caso alguno de ustedes está ingresando con otros datos, con otro dispositivo, indiquen en el chat y también en el grupo donde ustedes se encuentren. Y finalmente, la última recomendación es que debemos de anotar sobre el tema que vamos a aprender el día de hoy. Polígonos. Antes de empezar, ¿no? A definir a qué se refiere polígonos, quisiera escuchar alguna participación de alguno de ustedes. ¿Qué entienden por polígonos? ¿Alguna participación, jóvenes y señoritas? ¿Alguien quisiera participar? ¿A qué se refieren polígonos? Parece que no hay ninguna participación. Igual estoy percatándome, ¿no? Si van escribiendo a través del chat. Profesora, ¿son expresiones algebraicas? Ya. ¿Alguna otra participación? Parece que no hay ninguna. Son figuras geométricas y planas. Profesora, buenos días. Buenos días. Ya, los que han ido participando me escriben sus datos completos a través del chat. Muy bien, con su participación.
En realidad, pues el tema no es que se realiza es en geometría. Acá un polígono es una figura, sea geométrica plana, compuesta por una secuencia finita de segmentos, ¿no? Rectos consecutivos que encierran una región en el plano, y estos segmentos son llamados lados, y los puntos que se intersecan se llaman vértices, ¿no? Y en este caso el polígono es el caso bidimensional del politopo. Hay que tener en cuenta, ¿no?, que el tema que vamos a trabajar pues está en el área de geometría. Como bien saben, pues la matemática se subdivide en varias áreas. Entonces hay que recordar pues, ¿no?, en qué área estamos realizando. Y también hay que tener y recordar que va a ser pues una secuencia finitas de segmentos, ¿no? Pueden quizás estos polígonos pueden tener una figura, ¿no? Como bien sabemos, de 3 lados es un triángulo, ¿no? Cuando tiene 4 lados es un cuadrilátero o un cuadrado. Cuando hay de 5 lados es un pentágono. Y así, ¿no? Va a ir indicándonos de varias cantidades quizás de lados. Entonces, para ello, ustedes tienen que saber qué figuras pues no van a ir teniendo cierta cantidad de lados. A continuación, se va a ir aprendiendo los elementos del polígono y estamos observando la figura, ¿no?, que en este caso hay que tener en cuenta que ese polígono se está observando pues que tiene una figura de, en este caso estamos viendo de 6 lados. A ver, un momentito. Hay una parte que no se logra visualizar. Ahora sí. No, estamos observando, en este caso estamos viendo que el polígono pues tiene 6 lados. Para ello, cada uno de ellos, sus elementos, vamos a ir aprendiendo. En primer lugar, vértices. ¿A qué llamamos vértices, no? O quizás para nosotros fácilmente comprender, son las uniones de quiénes, de los lados, o sea, cada esquinas. Acá tenemos el vértice A, el vértice B, el vértice C, el vértice D, el vértice E y el vértice F. Por eso acá nos va mencionando A, B y así sucesivamente. ¿Hasta qué letra? Hasta la letra F. Quiere decir que después de B pues sigue la C, después D, E y va a llegar hasta F. Ya estamos encontrando 6 vértices. Con respecto a los lados, tenemos el lado AB, el lado BC, el lado CD, el lado DE, el lado EF y finalmente puedo decir FA o también puedo indicar AF, que es el mismo lado. Y acá nos va mencionando, ¿no? Cuando ustedes indiquen los lados, si bien observamos, ¿no?, donde nos va mencionando en los lados, está desde A a B y observamos una línea encima. ¿Qué quiere decir esa línea encima? ¿No? Estamos viendo, o ahí está escrito de esta forma, ¿no? El A hasta B. Yo sé que no necesariamente en este tema, quizás han ido observando en varios temas. Si ustedes observan una línea encima, quiere decir que va a partir desde el vértice A y va a llegar hasta el vértice B. Cualquier letra, ¿no?, que estamos observando, del mismo modo acá, donde nosotros observamos, va a partir del vértice B, va a llegar hasta el vértice C, y así sucesivamente, ¿no? Y al final, donde nos va mencionando, quiere decir, va a partir del vértice A y va a llegar hasta el vértice F. Esa línea encima se está refiriendo, ¿no?, que va a empezar desde el vértice A y va a llegar hasta el vértice F. Y quizás estamos viendo algún otro tema cuando ustedes observan una línea encima que se va a referir, que va a ser un solo número también. Ese es en otro tema, pero no olvidarnos. Como ya estamos viendo en este caso el tema de polígonos, quiere indicar pues que va a partir de un vértice y va a llegar hasta el ortovértice. Y eso se refiere a lados. En los diagonales, quiere decir está partiendo de un vértice
y va a llegar a otro vértice, ¿no? Pero teniendo en cuenta que ese vértice que va a llegar no tiene que estar a su lado. Voy a ir resaltando. Por ejemplo, el de acá que estoy resaltando, ¿no? O estoy ahí indicando de color rojo, eso de ahí se llama lado. Pues no lo vamos a indicar que es vértice. El vértice es esta de acá, ¿no? Que se va mencionando desde la B y va a llegar hasta ¿dónde? Hasta la E. Ese sí es vértice. Entonces, por lo tanto, esto de acá no es, diré, disculpen, no es diagonal. De este mismo vértice B, podemos sacar más diagonales. ¿Quién con quién puedo juntar? Se puede juntar la B con la D, con esta de acá, con ese punto. ¿Dónde más? Puedo venir de la B, puedo llegar hasta la F. Quiero indicar que de ese vértice B van a salir 3 diagonales. Del mismo modo, de cada vértice van a salir 3 diagonales. Pero imagínense que si en caso nos mostraran un polígono que tiene 15 lados, estar así uniendo, ¿no? Nos vamos a demorar, hasta incluso quizás nos podemos equivocar, ¿no? De contar, lo principal es contar, ¿no? Esos diagonales, ¿cuántos diagonales tiene? Pues, ¿no? Y para ello vamos a ir aprendiendo la fórmula más adelante. Pero con este pequeño polígono, ¿no? Que Profesora, tiene... disculpe, no la apague digo, no lo borre en la que estoy copiando, profe, disculpe, gracias. Ya, muy bien. Les estaba mencionando, ¿no? Entonces, en este caso, ustedes tienen que saber diferenciar, pues, ¿no? Cada uno de los elementos a qué se refiere. Bueno, según en el gráfico, simplemente estamos observando el diagonal BE, bueno, que lo he indicado en zigzag, y también lo que es AD. ¿Dónde está? Es esta de acá, ¿no? Que estamos encontrando. Pero yo se los mencioné que en cada vértice vamos a encontrar 3 diagonales. Si en el vértice B ya tengo los 3 diagonales, en los demás vértices también debo de encontrar 3 diagonales. Por ejemplo, observamos en el vértice D, ya tenemos 2 diagonales. ¿Quién nos faltaría? Otro diagonal. ¿Quién sería? La D con F. Pero mira, yo ya lo hice y quizás van al momento que ustedes lo cuenten, la cantidad de diagonales. Voy a hacer de otro color. Por ejemplo, esto de acá empezamos a contar. Tengo una. Bueno, hasta donde gráfica tengo 1. Con esto es 2. Con este es 3, ¿no? Por ejemplo, del vértice D a B, ya lo he contado uno de ellos, un diagonal. Ustedes no van a volver pues nuevamente a contar, tienen que contar los diagonales que no han unido. Por ejemplo, ahí ya tuve 3, con esto va 4, con esto es 5. Y todavía me falta indicar más diagonales. Me falta, por ejemplo, ¿de dónde? Desde el vértice C. Por ejemplo, no sale ni un diagonal. No hay ni una línea, no hay ninguna que sale. Tanto del vértice B y de lo que es la D, ellos dos recién lo he ido realizando, ¿no? Entonces, para no estar quizás de esa forma contar, como se les mencioné, vamos a ir aprendiendo una fórmula, ¿no? Que vamos a ir viendo más adelante donde se va a mencionar algunas propiedades o fórmulas que debemos de saber nosotros. Seguimos otro. El diagonal media. Cuando es diagonal media, ¿no? Simplemente en el gráfico observamos MN. Está acá. Es esta de acá. Quiere decir que uno de los lados, ¿no? Que tenemos está partiendo en 2 lados iguales. ¿Dónde se encuentran? Es esta de acá. Y esta de acá. O sea, ese lado AB lo ha dividido en 2 partes iguales. ¿Y dónde más lo ha partido? Que estamos observando acá también igual otro círculo, de lo que es de C a D,
igual modo, estamos observando dos círculos. Entonces, el diagonal media se va a ir obteniendo de los lados, ¿no? Dependiendo que nos mencionen, azul la mitad y vamos a ir juntando con otro lado. Y eso llamamos diagonal media. En los ángulos internos, son pues todos los ángulos que se encuentran dentro del polígono, ¿no? Que está pues el ángulo alfa, beta, estamos observando también hay ángulo teta, bueno, acá está alfa, beta, bueno, que lo he tapado, acá tenemos el ángulo teta, en este caso está gamma, acá tenemos phi, ¿no? Dirá omega y acá está phi. En este caso, ¿cuántos ángulos internos también encontramos? Encontramos 6 ángulos internos, del cual ustedes, ¿no? Tienen que también saber a qué llamamos pues ángulos internos, ¿no? Son todos los ángulos que se van a encontrar dentro del polígono. Otro tenemos lo que son los ángulos externos. ¿Y los ángulos externos quiénes son? Estamos teniendo lo que está afuera, ¿no? Tenemos el ángulo A, B, C, la D, la E y F. Ustedes tienen que tener en cuenta que debe de estar en el mismo sentido. Esos ángulos, ¿no? Y externos tienen que estar en el mismo sentido. Si está girando en sentido horario, debe de estar en sentido horario. O si está girando en sentido antihorario, debe de estar en sentido antihorario. Mira, si bien observamos, mira esta línea de lo que estamos viendo de lo que es DC, ¿no? Va a venir girando, girando y llega pues acá. Y encontramos la B. Igual sigue acá, ¿ve? Sigue girando y está en ese sentido. Porque si nosotros, ¿no? Le queremos quizás por ahí mencionar, si por ejemplo, yo lo prolongo y yo lo considero quizás por este lado un ángulo, por ejemplo, yo lo puedo poner el ángulo M, ¿no? Eso de ahí ustedes no lo van a ir mencionando. Es simplemente para que ustedes se equivoquen. Posiblemente ese ángulo M les puede dar un valor, pero al momento que quizás vamos a ir reemplazándolo, ¿no? Quizás sumando los ángulos externos y nos sale otros valores y no va a ir cumpliendo. Entonces hay que tener bastante cuidado. Por eso se les mencioné que debe de estar de acuerdo al sentido. Si es sentido horario, en el sentido horario va girando. Si es antihorario, antihorario. Mira, ¿por qué les menciono? Es que miren acá, está viniendo de esa forma. Va a seguir girando, viene esa forma y sigue por acá. Del mismo modo, va a seguir girando, viene por acá y encontramos eso de ahí. O sea, si mira bien, seguimos observando los demás ángulos externos, todos ellos están en ese mismo sentido. Va a seguir girando y viene por acá y encontramos el ángulo C. Por cualquier ángulo que nosotros empecemos, están en ese mismo sentido, ¿no? Si yo, por ejemplo, le estoy mencionando de esa forma, o también si van indicando de esta forma, el sentido horario, tienen que observar ustedes que debe de estar en ese mismo sentido. Todo ello, ustedes tienen que ir aprendiendo y ser observadores. No sé si ya la habrá terminado de anotar antes de que pase. Sí, profesora, ya terminé. Ya, muy bien. ¿Hay algún otro? Voy continuando. Clasificación de polígonos. Uno, tenemos de acuerdo a su región.
El polígono convexo, ¿a qué llamamos un polígono convexo? Un polígono convexo nos menciona que sus ángulos internos miden menores que 180 grados. Y estamos observando ahí el gráfico, donde ustedes tienen que tener en cuenta que cada uno de esos ángulos internos miden menores que 180 grados. Cuando nosotros mencionamos un ángulo de 180 grados, vamos a tener de esta forma. O sea, la mitad de una o en este caso es la mitad de la circunferencia, ¿no? Tenemos una semicircunferencia. Y bien observamos, cada uno, mira, de estos ángulos, no está formando a la mitad de una circunferencia, son menores, del mismo modo, cada ángulo. Cada ese ángulo son menores que 180 grados. Y eso llamamos que es un polígono convexo. Otro tenemos lo que es polígono no convexo. Es cuando uno puede ser un ángulo o puede ser más ángulos internos, van a medir mayores que 180 grados. Es lo que nos menciona en la definición. Y estamos observando que acá nosotros tenemos un solo en el gráfico que observan ustedes, hay un solo ángulo interno que mide más que 180 grados. ¿Y cuál es? Lo que estoy ahí indicándoles. Porque si nosotros lo trazamos, con este color no se logra visualizar. Este es el blanco. Y estamos observando, miren de ahí. Esto de acá forma 180 grados. Y nosotros del color rojo que he puesto el ángulo interno, es más, pues. ¿Por qué? Es que acá yo tengo un pequeño todavía ángulo y acá también tengo otro pequeño ángulo. Suponiendo en cualquiera, quizás en uno de ellos que valga, por ejemplo, 20 grados y el otro quizás 30 grados. Y nosotros sumamos 180 más 30 más 20, ahí nos va a salir 230 grados. Y 230 grados es ¿qué cosa? Es más, pues más que 180 grados. Entonces, el gráfico que se está mostrando es un ejemplo de ¿quién? Del polígono no convexo. Ustedes tienen que saber diferenciar a qué llamamos polígono convexo y a qué llamamos polígono no convexo. En el polígono convexo, sus ángulos internos miden menores que 180 grados. Y en el polígono no convexo, ya puede ser un ángulo o quizás dos ángulos, van a medir más que 180 grados. Eso es lo que ustedes tienen que saber diferenciar. Cada uno de las definiciones que nos va mencionando del polígono. Que tener en cuenta que estamos viendo recién pues la Profe, parte teórica. Profesora, no lo borre, profe. Ahí está, lo estoy volviendo a mostrar. ¿No? Quizás en el módulo no menciona la definición, ¿no? Simplemente quizás está el gráfico, pero estamos en el aula virtual, ¿no? Para poder ir aprendiendo más cosas que quizás no están de manera detallada, porque al final en matemática pues nosotros no logramos comprender simplemente observando, no logramos entender, pero cuando uno nos explica, ahí sí vamos a lograr entender a qué se van refiriendo, ¿no? Y también saber utilizar las fórmulas que uno va aprendiendo, no necesariamente en estos temas, en diversos temas de matemática. Ahora sí podría pasar. Ya, profesor. Digo, profesor, disculpe. Ya, muy bien. Seguimos con la clasificación de polígonos. Vamos a ir viendo lo que es 2, ¿no? De acuerdo a su número de lados. Incluso al momento que se estaba mencionando de los elementos, yo les indiqué, ¿no? Que debemos de saber cuántos lados va teniendo un polígono.
Quizás algunos dirán, pero ¿para qué yo voy a aprender, no? ¿Para qué voy a saber la cantidad de lados que va a tener un polígono? Eso es importante, porque va a haber en algunas fórmulas, o quizás en la gran mayoría de las fórmulas, cuando van a encontrar el valor de n, ¿no? Cuando encuentren ahí la incógnita, o sea, n en la fórmula, el n se refiere que ustedes tienen que saber cuántos lados va teniendo ese polígono. Entonces, ¿con qué quiero decir con ello? Si ustedes tienen, ¿no? Les muestra quizás la figura, van contando, tiene, por ejemplo, 5 lados o quizás 6 lados, entonces ustedes lo van a reemplazar ese valor. Y para ello es lo que se va aprendiendo, ¿no? La cantidad de lados. En un triángulo tiene pues 3 lados, un cuadrilátero tiene 4 lados, un pentágono, 5 lados, un hexágono, 6 lados. En los elementos que hemos ido aprendiendo, tenía el polígono de 6 lados. Y acá, en este caso, pues se refiere a un hexágono. O sea, ustedes no les va a decir, el polígono tiene 6 lados. Les va a decir, pues, hexágono. Entonces, ustedes tienen que saber que un hexágono, pues, tiene 6 lados. Puede ser que les mencione, ¿no? Un heptágono tiene 7 lados, un octógono 8 lados, nonágono 9 lados, decágono tiene 10 lados, endecágono 11 lados, dodecágono 12 lados, un pentadecágono 15 lados, y así, ¿no? Quizás va a ir mencionando, ahí vamos a tener lo que es icosígono, que tiene 20 lados. Como vuelvo a repetir, en sus problemas o en los ejercicios que se va a ir mencionando, les va a decir, pues, ¿no? Que es un dodecágono, por ejemplo. Les puede decir, entonces ustedes, dodecágono, tiene 12 lados. Entonces van a ir reemplazando que el valor de n va a ser igual a ¿cuánto? A 12. Ya luego van reemplazando y desarrollando. Para ello es lo que estamos aprendiendo, la cantidad de lados que va teniendo un polígono. Esto sí creo lo tienen en el módulo. Seguimos con la clasificación. Ahora, de acuerdo a sus lados y ángulos. El polígono equilátero, ya, hay que saber pues nosotros en matemática, X se refiere igual. Látero, el látero se refiere pues a los lados. Entonces, ¿qué quiere decir? Que es un polígono que tiene igual lado. Y nos va mostrando simplemente a través del gráfico. Entonces, cuando ustedes observen así cualquier gráfico de un polígono y van observando, en este caso, hay 2 líneas en cada lado. No lo puedo ver, profe. Ya, no lo voy a borrar. Igual, En la clase anterior, profe, no lo borre. ya, muy bien. Ahí está, estoy mostrando. ¿No? Se les mencionaba, igual creo que esto sí tienen en el módulo. Hay algunos que quizás no lo tienen y vamos a ir aprendiendo. No sé si ya lo habrá notado, lo habrá tomado una captura. Me va poniendo like, ¿no? Si es que en caso ya lo logró. Tomar nota. ¿No? Igual para todos, ustedes tienen que ir aprendiendo, ¿no? Y saber, pues, a qué se refiere nonágono, decágono. ¿Para qué vamos a saber? Para poder saber, ¿no? La cantidad de lados y luego, pues, tenemos que ir reemplazando de acuerdo a la fórmula. No olvidarnos que el valor de n se va a indicar a la cantidad de lados que se va teniendo. Por ahí me van escribiendo, me indican, ¿no? Que sí lo tiene. En el módulo sí lo tiene. No sé si ya lo habrá tomado captura. Podría indicar. Voy a ir pasando. Todavía voy por, o sácalo, profesor. Ya. Hay que ver, hay que va anotando su compañero. Mientras tanto, ¿no? Se los voy mencionando, pues, a ustedes, ¿no? Tienen que ir aprendiendo.
Si ustedes no lo practican, pues no vamos a lograr entender, porque en la práctica se requiere mucho en matemática. Y también pues es muy importante la parte teórica. Si uno no sabemos la parte teórica, por más sencillo que sea la resolución de los ejercicios, no vamos a poder aprender. Entonces, para ello, pues, en cualquier tema ustedes tienen que ir practicando, ¿no? Y aprendiendo las fórmulas y recordarse. Ya, No sé profesora, si ya buenos lo días. Una termina. pregunta. Sí, buenos días. Sí, le digo, X fue igual. ¿Y látero qué fue? Cuando estaba indicando el látero se refiere a los lados. Ah, ya, profesora, gracias. Ujú. X en matemáticas se refiere igual, ¿no? Entonces, por ejemplo, les dice equilátero. Entonces se refiere igual lado. Por ahí hay otro que, ¿no? Que es el polígono equiángulo. Entonces se refiere que los ángulos son iguales. En matemática, X se refiere igual. No sé si ya lo terminará de anotar ahí su compañero. A ver. Veo que va levantando la manito. Va levantando la manito. Pero, profesora, todavía estoy en el hectágono, profesor, todavía no termino, profesora. Ya, hay que tener en cuenta, ¿no? Que estamos grabando también. Yo sé que en el módulo lo tienes. Ya podrías ir anotando porque hay que ir, en este caso, aprendiendo, ¿no? Más. Voy a ir avanzando porque yo recién estoy con la parte teórica. Lo principal que ustedes tienen que saber también es cómo desarrollar, pues, ¿no? Cuando van a ir teniendo los ejercicios. No sé si podrías capturar la pantalla para poder pasar. Tómalo la captura de pantalla, por favor. Ya, profesora, gracias. Si en caso quizás quieren ir anotando, ¿no? También igual tomar captura y ya dejando un espacio y podemos ir anotando lo que se nos falta. Voy a avanzar ya, jóvenes, señoritas. Sí, profesora. Acá se les estaba explicando, bueno, retrocedí, ¿no? Estábamos viendo de acuerdo a sus lados y ángulos. Bueno, acá la letra P se refiere al polígono, ¿ya? Equilátero, les estaba mencionando que X se refiere igual. Voy a escribir de otro color. Esto de acá, X en matemáticas se refiere igual. Y látero se refiere a los lados. Se quiere decir que es un polígono que tiene iguales lados. Y ahí estábamos viendo el gráfico. Se les estaba mencionando que en el gráfico, cuando ustedes observen, ¿no? Bueno, acá estamos observando dos líneas, o sea, en este lado, ¿qué observamos? Hay dos líneas. Y igual estamos observando en todos los lados. Quiere decir que cada lado, suponiendo uno de los lados, les mencione que vale A. Entonces, si está diciéndoles que vale A, esto de acá también va, en este caso, disculpen, va a valer A también. ¿Por qué? Por estas dos líneas que observan. De igual modo, acá también va a valer ¿quién? A. Y así, ustedes lo van reemplazando. Esto de acá también va a valer A, igual el que sigue también va a valer A, ¿no? Y finalmente, eso también va a valer A. ¿Qué hacen? Lo suman todos los lados y van a encontrar, pues, ¿no? Cuánto es la suma de todo ese perímetro del polígono. Y eso llamamos el polígono equilátero. Ahora tenemos lo que es el polígono equiángulo. X se refiere a igual. Esto se refiere igual.
Y ángulo, pues ahí como está mencionando, quiere decir que tiene iguales ángulos. Y observamos a través del gráfico que cada uno de esos ángulos internos son iguales. No interesa si sus lados son diferentes tamaños. Y como yo lo sé que es diferente, mira, acá observamos hay 3 líneas, acá estamos observando hay 3 círculos, acá hay 2 líneas, acá la forma del serrucho, acá hay un puntito, bueno, acá no menciona nada. Pero ¿qué nos dice? Que mira, hemos estado observando cada uno de esos lados, son diferentes medidas. Lo importante es que cada uno de esos ángulos internos sean iguales. Y como yo lo sé que son iguales, es que cada uno nos está mencionando que los ángulos internos valen alfa. ¿No? Está valiendo alfa. Entonces, por lo tanto, estos ángulos internos son iguales. Tenemos otro, polígono regular. Si a ustedes les mencionan, ¿no?, en su ejercicio polígono regular, entonces van a tener en cuenta que va a ser, o sea, va a haber una circunferencia que va a estar fuera de ese polígono. Porque en un polígono, o sea, puede tener 4 lados, 5 lados, 6 lados o hasta 20 lados, o quizás más. Entonces, acá nosotros a través del gráfico estamos observando hay una circunferencia y dentro de ello hay un polígono que tiene 5 lados. ¿Por qué lo digo? Es que acá, mira, empezamos a contar. Ahí hay 1, 2, 3, con esto va 4 y 5 lados. Y nos va a indicar pues que la letra O es el centro de ese polígono. R es circunradio. ¿Por qué lo llamamos ya circunradio? Como bien saben, o sea, nosotros conocemos que es el radio, ¿no? Pero es circunradio. ¿Por qué? Porque está dentro de la circunferencia. Por eso se reindica que es circunradio. También observamos que el ángulo no teta es el ángulo central. ¿Y cómo vamos a ir obteniendo, no?, ese ángulo central? Que el ángulo teta va a ser igual a ¿quién? A 360 grados dividido entre n, teniendo en cuenta que n es el número de lados. Entonces, como he ido contando, este polígono tiene 5 lados, ustedes a este valor de n lo van a ir reemplazando por el número 5. Entonces van a ir obteniendo ahí el ángulo teta. ¿Cuánto vale? Entonces sería 360 grados dividido entre 5. Ahí les va a salir el ángulo central. Continuamos. En las aplicaciones, entonces quiere decir ya que vamos a ir aprendiendo propiedades o fórmulas, ¿no?, ya para el desarrollo en cualquier ejercicio que se pueda utilizar. Para todo polígono convexo de n lados, ¿no?, tenemos ahí la primera fórmula que es la suma de ángulos internos. ¿Cuál es la fórmula? Estamos ahí observando que la suma del ángulo interno va a ser igual a ¿quién? A 180 grados multiplicado por n menos 2. Y no olvidarnos que n es la cantidad de lados de un polígono. Vamos a ir reemplazando, ¿no? Si tiene 5 lados, entonces lo ponemos 5. Si tiene quizás 10, lo ponen ahí 10. Pero como nos dice la suma de ángulos internos, entonces nos van a dar un polígono del cual nosotros vamos a tener que ir sumando todos los ángulos internos, ¿no? Suponiendo que nos den así, de esta forma, quizás de 5 lados. Un polígono que tenga de 5 lados, ¿no? Entonces, en el ejercicio, si nos piden hallar el valor de X, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿No? Profesora, yo tengo una duda. ¿El cubo cuántos lados tiene? Acá, por ejemplo, en el cubo, ese es un polígono que tiene, es la forma pues del dado, ¿no? Nosotros lo podemos observar, o sea, en este caso, todos los lados.
Pero cuando ustedes trabajen de un polígono, simplemente tienen que considerar una cara, así como yo estoy realizando, o sea, este gráfico. ¿Ya? Y si quieren saber, pues, como bien saben, cuántas caras tiene un cubo, pues, como bien saben, pues tiene 6, pues, ¿no? Y es la forma de un dado, y el dado está numerado del 1 al 6. Pero ese cubo, ustedes simplemente lo van a, o sea, graficar una de las caras nada más, y eso llamamos polígono. O sea, uno de los lados, y ese lado que tiene, pues es la forma de un cuadrado. ¿Y cuántos lados tiene ahí? Ahí tiene 4 lados. Esa es la diferencia, jóvenes y señoritas. Lo que quiero decir es la forma que nosotros simplemente, o sea, nuestra mirada, o sea, lo observa una de las caras nada más. Eso es lo que estamos aprendiendo nosotros referido a polígonos. Pero si ya ustedes tienen o quieren saber esas las Profe, figuras en disculpe, 3D lo dicen, es que así, todo así alrededor, es el ¿no? dado. Disculpe. Así se da, profesora. No, te No, decía, el dado pues no tiene de esa forma, ¿no? Yo te mencionaba, es que del dado, o sea, una de las caras nomás, ustedes lo van a tener en cuenta, que es esto de acá, que lo he graficado, pues del cuadrado. Pero el dado no es de esa forma, pues el gráfico pues tiene la figura de 3D. Y eso de ahí pues se grafica de esta forma, pues, ¿no? Esa es la forma que se va graficando un dado. Esta es la forma. Pero eso de ahí ustedes, o sea, esta forma no estamos aprendiendo. En los elementos que les he mencionado, así les he graficado a ustedes, jóvenes y señoritas, un gráfico de 3D. Yo no les he realizado el gráfico de 3D. Simplemente les he mostrado una de las caras, que tenía 6 lados, ¿no? Y acá, por ejemplo, lo que acabo de graficar, tiene un polígono de 5 lados. O sea, lo que quiero decir, para que me lo hagan entender, de esta figura del dado que tenemos, ustedes simplemente lo van a tener que realizar o observar esto de acá nomás, lo que estoy resaltando. Eso nomás nosotros estamos aprendiendo. Por eso ahí en la cantidad de lados donde los mencionaba, ¿no? Un triángulo es esta forma, pues. Eso nomás nosotros. Yo no les he dicho, yo no los he mencionado, quizás pirámide, ¿no? Porque de este triángulo quizás nosotros podemos ir graficando una pirámide, diversos, y eso es lo que voy mencionando. Pirámide, por ejemplo, ya es una figura de 3D. ¿Por qué? Es que lo observamos todos sus lados, o sea, todas sus caras. Pero acá, como vuelvo a repetir, simplemente uno de ellos nosotros vamos a ir aprendiendo. ¿Ya? Esa es la diferencia. Lo que acabo de resaltar de este cubo, del color rojo nada más, nosotros vamos a ir aprendiendo. Porque como bien sabemos, un cuadrado o un cuadrilátero tiene 4 lados. Pero en ese cuadrilátero no necesariamente va a tener la forma de un cuadrado. Hasta puede haber un rectángulo. ¿Por qué les digo un rectángulo? Es que este rectángulo también tiene 4 lados. No interesa que 2 lados, o sea, son iguales, ¿no? Por ejemplo, esta de acá con esta de acá son iguales. ¿Y dónde más también? Esto de acá. Con esto de acá también son iguales. No interesa, lo importante es que tiene 4 lados. No sé si sigue teniendo duda. No sé si habré solventado la duda. Por ahí veo like que van colocando. Muy bien, ¿no? Esa es la diferencia, jóvenes y señoritas. Ya nosotros, como vuelvo a repetir, no vamos a desarrollar acá las figuras en 3D. En 3D es que miramos, si, ¿no? Por ejemplo, del dado que mencionaba ahí su compañero. O quizás una pirámide. Esos de ahí nosotros no vamos a aprender. Simplemente vamos a ir aprendiendo una de las caras, nada más, así de lo que nosotros observamos, visualizamos. Por ejemplo, ustedes tienen el celular, ¿no? Es el celular, ¿qué hacemos? Lo observamos, pues todo. Tiene la forma de un rectángulo,
¿no? Y lo vamos visualizando sus varias caras. Pero de ese rectángulo simplemente nosotros vamos a ir aprendiendo de esta forma. O sea, la pantalla donde ustedes observan nada más, ¿no? Y diversas figuras, puede ser de un rectángulo, ¿no? Como les mencionaba, podemos ir aprendiendo de un triángulo, de un pentágono, bueno, que había estado graficando, aunque les quise explicar, me cortaron ahí, ¿no? De ese pentágono, quizás de un hexágono, ¿no? Que hemos aprendido en los elementos de un polígono, la figura pues que tenía de 6 lados, y ahí se le estaba explicando cada uno de esos elementos. Eso nada más nosotros vamos a aprender el día de hoy, jóvenes y señoritas. Y ya estaba empezando a explicarles con la fórmula, ¿no? De la fórmula que se refiere a la suma de ángulos internos. Donde tenemos, ¿no? La fórmula nos dice que la suma de los ángulos internos va a ser igual a 180 grados multiplicado por n menos 2. Cuando ustedes tengan, ¿no? El S sub i, ¿qué van a hacer? Yo estaba graficándoles, si bien recuerdan, yo estaba graficando un pentágono. O sea, les van a mencionar sus ángulos internos. Y quizás por ahí va a aparecer la variable X, quizás la letra A. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Cada uno de estos ángulos lo van a sumar. ¿Y qué van a hacer? Lo van a igualar a 180 grados multiplicado por n menos 2. Eso es lo que tienen que hacer ustedes. Ahora, con la segunda fórmula, la suma de ángulos externos, es la siguiente fórmula. La suma de los ángulos externos es igual a ¿cuánto? A 360 grados. ¿No? Esa es la fórmula general. Ahora, acá va veniendo, ¿no? Donde yo les hablaba, si queremos saber la cantidad de diagonales que uno tiene, ahí está. 3, el número de diagonales. ¿Cuál es la fórmula? La fórmula es lo siguiente, que el número de diagonales es igual a ¿quién? A n por n menos 3 dividido entre 2. Tenemos otro, ¿no? Seguimos con más fórmula. En un polígono regular o equiángulo, o sea, en su ejercicio les va a decir, ¿es un polígono regular o quizás es un polígono equiángulo? Entonces ustedes van a tener que utilizar estas dos fórmulas dependiendo qué les va a pedir hallar. Si les pide hallar un ángulo interno, acá estamos observando la siguiente fórmula, que el ángulo interno es igual a ¿quién? A 180 grados multiplicado por n menos 2 dividido entre n. Otro tenemos que el ángulo externo es la siguiente fórmula, que el ángulo externo es igual a ¿quién? A 360 grados dividido entre n. Aunque esto de acá, esta fórmula ya se les había estado mencionando, ¿no? Cuando les indicaba o se les decía, ¿no? Cuando es un polígono regular o quizás equiángulo también se les puede indicar. Ahora sí, estar atentos en la resolución de los ejercicios de cómo, ¿no? Vamos a ir utilizando, depende que nos pidan calcular. Tenemos acá el primer ejercicio, nos dice cuánto suman los ángulos externos e internos en un icoságono. Veamos en la resolución. En primer lugar, ustedes, ¿no? Tienen que saber icoságono, ¿a qué se refiere? Pues, ¿no? Se refiere que es un polígono de 20 lados. Una vez que ya saben que es un polígono, ¿no? Que tiene 20 lados, ahora ustedes van a tener que aplicar en la fórmula. En la primera les dice suma los ángulos externos. O sea, nosotros tenemos que sumar los ángulos externos e internos. Entonces, para ello tenemos que aplicar la fórmula que hace un momento he ido mencionándoles en las aplicaciones. Tenemos ahí que la suma de los ángulos externos, ¿cuál es la fórmula? La fórmula Euler, la suma de los ángulos externos es igual a 360 grados. Acá ya lo tengo ya de cuánto vale el ángulo externo. Lo que me faltaría es encontrar la suma de los ángulos internos. ¿Y cuál es la fórmula? La fórmula es lo siguiente, la suma de los ángulos internos es igual a 180 grados multiplicado por n menos 2. Y bien sabemos que n, este es el valor de n, que vale 20. Entonces vamos a ir reemplazando.
La suma de los ángulos internos es igual a ¿quién? A 180 grados multiplicado por n, que vale 20 menos 2. Quizás algunos dirán, pero ¿por qué, profesora, usted no está reemplazando, no? Nos había ahí indicado en el gráfico que quizás posiblemente va a aparecer, ¿no?, la variable que nos pide, pero en este caso, como no hay ningún gráfico, entonces lo que ustedes simplemente tienen que hacer es reemplazar acá el valor de n. Eso es lo único que tienen que hacer. ¿Para qué? Para que puedan encontrar de cuánto vale la suma del ángulo interno. ¿Por qué? Mira, ¿qué estamos observando? ¿Ve? Que todos son números. Y podemos continuar con el desarrollo. Y eso es lo que nosotros queremos encontrar, pues, ¿no? De cuánto vale la suma del ángulo interno. Entonces, vamos a ir continuando. La suma del ángulo interno va a ser igual a ¿quién? A 180 grados multiplicado por ¿quién? No olvidarnos en los pasos que debemos de seguir. Por ejemplo, eso de acá, o sea, podemos quizás multiplicar, ¿no? Y luego también con el otro, pero lo más fácil es ir reduciendo dentro de ese paréntesis, pues que sería 20 menos 2 sale 18. Por eso a continuación se está observando 180 grados multiplicado por 18. ¿Y cuánto será 180 grados multiplicado por 18? ¿Cuánto es? 3240. Por ahí me dicen 3240. Ahí está, ¿no? Que la suma de ese ángulo interno es igual a 3240 grados. No olvidarnos mencionar este pequeño círculo que ustedes están observando. Como estamos en el área de geometría, ¿no? Y trabajamos con quizás con grados o ángulos, entonces ustedes tienen que mencionar también. Una vez que ya le hemos encontrado, nosotros tenemos que sumar porque dice cuánto suman. Entonces, ¿qué quiere decir? Que debemos de sumar lo que es el ángulo externo más ¿quién? Más el ángulo interno. Entonces, como nos están pidiendo la suma, vamos a sumar la suma de ángulos externos más la suma del ángulo interior y vamos a obtener ahí el resultado, que sería 360 grados más 3240. ¿Cuánto será esa suma? 3600, profesora. Muy bien. 3600 grados. No olvidarnos, ¿no? Indicar grados. Y eso sería, ¿no?, la respuesta. No sé si hasta ahí tienen alguna duda. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta ahí, jóvenes y señoritas? Si no tienen ninguna duda, ninguna pregunta, vamos a ir continuando con otro ejercicio, ¿no? Como les indiqué, estar atentos. Acá tenemos, en el segundo ejercicio, nos dice, en este caso nos está pidiendo hallar, ¿no?, la medida de ¿quién? Del ángulo interior del polígono regular mostrado. Acá bien claro nos dice polígono regular. Y incluso se les indicaba, ¿no? En esas aplicaciones les va a decir un polígono regular, o si no les dije polígono equiángulo. Entonces, ¿para qué nos menciona? Para poder utilizar la fórmula. Puede ser el ángulo interno o el ángulo externo, pero acá nos está pidiendo el ángulo interior. Entonces, en la resolución, en primer lugar, ustedes van a indicar cuánto vale n. ¿Y n cuál va a ser? Pues contar la cantidad de lados. Ahí tenemos 1, con esto es 2, 3, 4, 5. Entonces, como el polígono mostrado es un pentágono, ¿no? No necesariamente les va a mencionar el gráfico. Puede decirles es un pentágono. Entonces, ustedes tienen que saber a qué se refiere pentágono. Pues pentágono tiene 5 lados. Entonces, n es igual a 5. Y utilizando la fórmula general, ¿no?, del ángulo interior, ese es igual a 180 grados multiplicado por n menos 2 dividido entre n. Ya bien sabemos cuánto vale n. Acá ya le hemos indicado cuánto vale n. Lo único que nos queda es reemplazar en la fórmula. Donde nosotros encontremos n, vamos a poner 5. Entonces, ustedes, su cuenta de n, van a ir escribiendo ahí 5.
y que estamos observando ahí a continuación. El ángulo interno es igual a 180 grados multiplicado por 5 menos 2. Luego, ¿qué hacen? Lo van a dividir entre 5. Primero, reducimos lo que está dentro del paréntesis. Entonces, el ángulo interno es igual a 180 grados multiplicado por 3. ¿Por qué? Estoy realizando la diferencia de 5 menos 2, que sale 3. Dividido entre 5. Acá ustedes pueden realizar la multiplicación de 180 grados por 3 y luego lo dividen entre 5. O también pueden realizar la simplificación, sacar su quinta. ¿De quién? De 180 grados y su quinta de 5. O sea, en ambos, tanto en el numerador y denominador, van a ir dividiendo por un mismo número, que al final les va a salir el mismo resultado. Tiene que salirles el mismo resultado. Por ejemplo, nosotros multiplicamos 180 grados por 3. ¿Cuánto es 180 grados por 3? Multiplicamos 180 grados por 3. 3 por 0, 0. 3 por 8. 540, profesora. 540. 24, llevo 2. 3 por 1, 3 más 2, 5. 540. En el numerador nos está saliendo 540. ¿Qué hacen luego? Dividen entre 5. ¿Cuánto será 540 entre 5? ¿No? Entonces, esta forma de dividir, ponemos ahí 1, 1 por 5, acá 5, 5 menos 5, acá sale 0, baja el número 4, no puedo dividir porque 4 es menor que 5, entonces acá le agrego el 0 y va a bajar el 0 que tenemos ahí. Y ahí nos va a salir 8 por 5, 40. Y 40 menos 40, acá sale 0. Entonces nos está saliendo 108. Esa es de una forma. O quizás también la otra forma que se les estaba diciendo, podemos dividirlo. Por ejemplo, acá, 180 lo puedo dividir entre 5. 180 entre 5. Acá va a ser 3. 3 por 5, 15. 18 menos 15 sale 3, bajo el 0. Y acá sería 6. 6 por 5, 30. 30 menos 30, acá me sale 0. Y luego, ¿qué hago? Multiplico. 36 voy a multiplicar por 3. Porque eso es lo que me falta todavía realizar. Entonces, 3 por 6, 18. Llevo 1. 3 por 3, 9 más 1, 10. Mira, comparamos. Sale 108 y sale 108. Que al final es la misma respuesta. Eso es lo que ustedes tienen que ir realizando. Ya, la otra forma que pueden hacer es simplificar. Lo que yo más realizo es la simplificación. Porque si yo quizás voy multiplicando un número elevado, ¿no? Que tenga quizás de 3 cifras o de 4 cifras, ambos números que tengan de quizás de 4 cifras, yo me voy a demorar al multiplicar. Entonces, hay que acostumbrarnos a realizar la simplificación. Pero acá les he demostrado, ¿no? De las dos formas que puedan realizar, está saliendo la misma respuesta. Eso es lo que ustedes también tienen que ir realizando. Bueno, jóvenes y señoritas, eso sería todo con respecto, ¿no? A la clase del día de hoy. Yo sé que quizás va quedando alguna duda. Ya me pueden ir escribiendo a mi número personal para poder ayudarles las dudas que ustedes puedan ir teniendo. Ya nos Profesora, estaríamos viendo. disculpe, profe, disculpe, dejo su número en el chat para escribirle, para que me pase el PDF. Ya, muy bien. Ahorita o también igual la asesora. Ahorita les envío el número. Ya está, ya lo escribí a través del chat. Ese es mi número personal, donde ustedes quizás puedan ir comunicándose, ¿no? Cualquier duda que puedan ir teniendo. Ya nos estaríamos viendo en las siguientes clases. Hasta luego, jóvenes y señoritas. Hasta luego, Luego, profesora. profesora. Gracias. Hasta luego, profesora. Chao, chao. Ya, hasta luego.